En el norte de España, el mayor macizo de roca caliza de la Europa atlántica se ha convertido en un área protegida para la conservación de los ecosistemas y la vida salvaje cantábrica. Es el mayor parque nacional del país y uno de los mayores de Europa. Un mundo de altas montañas, praderas alpinas y frondosos bosques que además fue escenario de importantes episodios de la historia de España. Los picos de Europa encierran diferentes ecosistemas. Los valles y las faldas de las montañas están cubiertas de frondosos bosques caducifolios que han sufrido la acción devastadora del hombre durante siglos. En sus orígenes debían formar una única mancha, solo aclarada en las cotas altas de las montañas, pero hoy ocupan un reducido 21% de la superficie protegida. El agua es uno de los factores ecológicos principales del parque. Hay un régimen de lluvias abundante y en las cumbres se depositan todos los años miles de metros cúbicos de agua en forma de nieve. El agua permite la existencia de la cerrada masa forestal y la vida animal encuentra refugio y alimento en el interior del bosque. El Parque Nacional de los Picos de Europa ocupa 64.660 hectáreas que se reparten entre las provincias de León, Asturias y Cantabria. Se creó el 11 de mayo de 1995 como ampliación del primer parque nacional creado en España, el de la montaña de Covadonga, que obtuvo su nominación en el año 1918. Aunque la masa forestal es solo un reflejo de la que debió existir antes de los asentamientos humanos, en los bosques de picos de Europa se pueden encontrar prácticamente todas las especies vegetales de la cornisa cantábrica. El haya es la especie arbórea más importante del parque. Los hayedos forman un cinturón boscoso entre los 700 y los 1500 metros de altitud, defendiendo el suelo de la acción erosiva y generando una rica capa húmica bajo ellos, por lo que se les denomina las nodrizas de los montes. En los hayedos, las especies vegetales se multiplican. Hay robles, abedules, serbales de cazadores, algunos tejos, quejigos, mostajos y un árbol que se conoce localmente como chardón o madre de la fauna, el acebo. El acebo da fruto en invierno, cuando el bosque caducifolio ha perdido su hoja, por lo que se convierte en una fuente de alimento fundamental para algunas especies animales. Si el invierno es la época de escasez en el bosque caducifolio, el otoño es la estación de la abundancia. Los árboles dan fruto y los animales los aprovechan para acumular grasas que les permitan afrontar la estación fría. En la delicada cadena ecológica, cazadores y presas mantienen un frágil equilibrio. Sin los frutos del bosque y su cubierta protectora, no existirían los primeros eslabones y por tanto no sería posible el desarrollo del resto de esta comunidad biológica tan rica en especies vegetales como animales.
Al caer la noche, el Parque Nacional se llena de nuevos sonidos. En un área con tanta humedad, los anfibios encuentran un hábitat perfecto para desarrollarse y aunque en su mayoría permanecen invisibles durante las horas del día, la oscuridad nocturna les hace salir de sus escondites. Entre los meses de marzo y abril, los sapos comunes se reúnen en las charcas y lagunillas para aparearse. Son animales terrestres durante todo el año, pero al llegar la época del celo se acercan al agua, guardando una asombrosa fidelidad a los mismos lugares un año tras otro. El acoplamiento es axilar y llega a durar de 8 a 15 días. Las hembras, que ponen hasta 7.000 huevos, harán la puesta en el agua, dejando un rosario de huevos negros que eclosionarán entre 15 y 18 días después. Los mamíferos han colonizado los diferentes ecosistemas del Parque Nacional, desde las cumbres hasta los feraces valles del interior. Los cambios producidos por el hombre en algunos de estos ecosistemas han mermado o movido las especies más especializadas, mientras otras, como el zorro, se han convertido en auténticos especialistas en la supervivencia. El zorro es el carnívoro mejor dotado para sobrevivir a los cambios por su adaptabilidad, alto grado de psiquismo y elevada tasa de reproducción. Tiene los sentidos muy desarrollados y es extraordinariamente inteligente, por lo que coloniza todos los hábitats del parque, desde los bosques caducifolios hasta las praderas del piso subalpino, entre los 1.700 y los 2.300 metros de altitud. La mayor parte de los grandes mamíferos vive o depende del bosque caducifolio. En su interior hay más recursos alimenticios y la frondosa vegetación se convierte en un refugio donde esconderse de los predadores. Los herbívoros, como este corzo, merodean con frecuencia en el límite entre el bosque y las praderas, aprovechando las hierbas nutritivas de estas últimas, pero sin alejarse del bosque protector. A las praderas acuden también los rebecos, o robezos, como les llaman aquí los locales. A mitad de camino entre las cabras y los antílopes, el rebeco es el dueño y señor de las cumbres cantábricas. En Europa hay 9 subespecies diferentes, de las que 2 viven en el norte de España, una en la cordillera Cantábrica y otra en los Pirineos. Mientras las subespecies de los Alpes o los Cárpatos llegan a pesar 50 y hasta 60 kilos, las españolas son más pequeñas y no suelen sobrepasar los 35. Mientras la mayoría de los herbívoros busca la protección en el bosque cuando se sienten amenazados, los rebecos, adaptados a la vida en las cumbres, huyen por los roquedos y se refugian en los escarpes donde ningún predador puede alcanzarlos.
La historia geológica de los picos de Europa se remonta al Carbonífero. Hace más de 300 millones de años, las calizas que dominan la cordillera se fueron depositando en una plataforma marina hasta alcanzar más de 1000 metros de espesor. Pero fue hace 30 o 35 millones de años cuando las fuerzas orogénicas volvieron a actuar y al mismo tiempo que hacían emerger los Pirineos y los Alpes, levantaron lo que hoy son los picos de Europa. Después, las glaciaciones del Cuaternario y los fenómenos kársticos tallaron la orogenia del parque y a su acción debemos lugares tan emblemáticos como los lagos Enol y Ercina dentro del área de las montañas de Covadonga. La última glaciación del Cuaternario se produjo hace 15.000 años y ya entonces el hombre prehistórico había ocupado estos territorios. La historia del hombre y los picos de Europa ha sido desde sus orígenes muy intensa. Desde el tiempo de los celtas, que adoraban al dios Vindius, estas montañas han tenido un carácter sagrado. Después, su relación con la batalla y victoria de Pelayo contra los musulmanes, origen de la reconquista española, la acabó de convertir en un lugar emblemático reverenciado por sus habitantes. El relevo de aquellos primeros pobladores del Cuaternario ha llegado hasta nuestros días y el hombre sigue viviendo en el interior del parque. El pastoreo es una actividad que se remonta siglos atrás y que se sigue permitiendo dentro del área protegida. Los rebaños de ovejas lachas, de cabras de raza pirenaica y de vacas asturianas de la montaña se reparten las praderas, produciendo la leche que da origen a los exquisitos quesos artesanos de la región. Cuando se creó el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, precursor del actual Parque de los Picos de Europa, que engloba al anterior, los locales ya pastoreaban sus rebaños en la región, por lo que se les permitió continuar con sus animales domésticos. La presión del hombre sobre la naturaleza empezaba entonces a intensificarse. Los animales salvajes se iban refugiando en las áreas protegidas, mientras sus poblaciones disminuían en los bosques libres de regulación. Pero para los hombres que vivían dentro de estas zonas protegidas, donde estaba prohibida la caza, la reclusión de algunas especies en su interior no tardó en convertirse en un problema. Para los agricultores, el aumento de herbívoros dentro de las reservas era un riesgo continuo para sus cosechas, mientras que los pastores y ganaderos veían con inquietud y temor cómo los carnívoros salvajes se refugiaban en las tierras donde pastaban sus rebaños. Entre estos últimos estaban los pastores de los picos de Europa. Porque dentro del parque, en los mismos territorios donde medran las vacas, ovejas y cabras domésticas, vive el más poderoso depredador de los bosques españoles, el lobo. En las sociedades primitivas, cuando el hombre era un cazador-recolector, el lobo era una figura totémica y se le admiraba y respetaba. Pero cuando comenzaron las sociedades agrícolas y ganaderas, los lobos se convirtieron en competidores que mataban ocasionalmente los animales domésticos y su imagen pasó de tótem poderoso a personificación del mal. Con su hábitat cada vez más reducido por la presión humana y sus presas naturales cada vez más escasas, el lobo recurre en ocasiones a los animales domésticos para alimentarse. Para compatibilizar su protección con el daño que causa a los pastores del parque, la administración paga a los animales que matan los lobos
aunque es frecuente que se achaque a estos la muerte de ovejas y cabras provocada por el ataque de cimarrones, perros domésticos asilvestrados que cazan en manadas y no temen la presencia del hombre. La leyenda negra de este superpredador ha dado lugar a su caza y persecución indiscriminada. Hace apenas un siglo, los lobos se extendían por toda Europa. Hoy solo Italia, Portugal y España continúan teniendo al lobo entre su patrimonio natural. Los hábitos alimenticios del lobo le hacen depender de presas de gran tamaño como ciervos, corzos o jabalíes. Allí donde estos animales abundan, los lobos rara vez atacan al ganado doméstico, porque siglos de persecuciones y matanzas les han enseñado a temer y alejarse del hombre y sus poblaciones. El lobo es una pieza fundamental en el equilibrio del ecosistema. Sin la presión de los predadores, los herbívoros se multiplican sin freno y acaban por agotar la cubierta vegetal que los sustenta. Al cazarlos, los lobos controlan sus poblaciones y de forma indirecta protegen el medio natural al forzar a sus presas a desplazarse cuando huyen de sus ataques. De esta forma, la vegetación se recupera y los herbívoros no sobrepasan el número que soporta el ecosistema. El lobo, además, hace una selección natural, eliminando los ejemplares más débiles o tarados, de forma que sanea las poblaciones de los herbívoros de los que se alimenta. La cabaña ganadera que vive dentro del parque sirve contadas veces de alimento a los grandes carnívoros. Sin embargo, las reses que mueren de forma natural suponen una parte importante en la dieta de los carroñeros. Cuando una oveja muere, todo un cortejo de aves necrófagas desfila por el cadáver. Primero llegan urracas y cuervos. Deben darse prisa antes de la llegada de las aves más poderosas. Después, los grandes buitres leonados y los alimoches no tardan en aparecer, alertados por la presencia de los córvidos, a los que ven desde el cielo a centenares de metros de altura. Durante el festín, los animales esperan su turno en función del hambre. A mayor apetito, mayor agresividad, de forma que el más necesitado acaba por ser el primero en comer. Por esta razón, las carroñadas de los buitres son un continuo alboroto de constantes agresiones que no son más que avisos incruentos del hambre que arrastra cada comensal. Cuando los buitres consiguen localizar un cadáver, comen todo lo que pueden, de forma que en ocasiones, al terminar, pesan tanto que no consiguen levantar el vuelo y deben reposar junto al animal muerto hasta hacer la digestión. En estas ocasiones, si ven aparecer algún peligro, regurgitan la carne ingerida y de esta forma, eliminando el exceso de equipaje, restituyen su peso y emprenden el vuelo poniéndose a salvo.
Dentro de las montañas de los Picos de Europa, las de Covadonga son las más emblemáticas, no solo por ser el área del primer parque nacional español, sino por su importante papel en la historia de España. Según cuenta la leyenda, fue aquí donde el rey Pelayo venció a los invasores musulmanes, iniciando la reconquista cristiana del país. Dicen las crónicas que un ermitaño que custodiaba en una cueva una imagen de la Virgen instó al rey para que invocara su protección en la batalla. Pelayo venció a los musulmanes y el lugar donde estaba la imagen se convirtió desde entonces en centro de culto para los cristianos y en especial para los asturianos, que hicieron de la Virgen de Covadonga su patrona. Hoy, en Covadonga, una basílica conmemora el triunfo del rey cristiano y a escasa distancia, en un cortado calizo, se conserva la cueva legendaria donde se reverencia a la Santina, la imagen de la Virgen patrona de Asturias. Esta cueva, la Cueva Dominica, o Cueva de la Señora, es precisamente de la que procede el nombre de Covadonga. Algunas crónicas cuentan que fue aquí donde el ermitaño enseñó a Pelayo la imagen de la Virgen, mientras otras sostienen que fue el rey Astur el que la trajo para que le ayudara en la batalla. El interior no solo guarda importantes imágenes de culto, además sirve de descanso eterno al famoso rey Pelayo, aquel que diera a Covadonga un papel inolvidable en la historia de España. En tiempos históricos, los bosques de Picos de Europa contaban con una importante población de osos. El propio hijo de Pelayo, Fabila, murió cazándolos en estas tierras montaraces. Hoy, sin embargo, el oso pardo es el más escaso y valioso animal del parque. Los osos no viven de forma continua dentro del área protegida de los Picos de Europa, sino que la visitan esporádicamente en el área de Amieva y Valdeón, procedentes de los cercanos montes de Riaño. La población cantábrica de osos apenas tiene 20 individuos en su núcleo oriental y 50 en el occidental. Aunque parece que las poblaciones se han estabilizado, los dos núcleos tienen menos de los 70 a 90 osos que algunos especialistas consideran la población mínima viable, es decir, la población que cuente con un 95% de posibilidades de sostenerse durante 100 años sin la intervención directa del hombre. Durante siglos, los hombres han perseguido y matado al oso, temerosos de su ganado o atraídos por su trofeo, hasta llevarlo al límite de la extinción. Es una historia similar a la del lobo, pero el oso tiene menos adaptabilidad y cuesta mucho más recuperar sus poblaciones. Hoy, las reservas de la cordillera cantábrica son la última esperanza para el oso pardo ibérico, ya que la población de los Pirineos parece condenada a desaparecer de forma irreversible. La administración paga los daños que los osos causan a los ganaderos y agricultores. Gobierno e instituciones privadas aúnan fuerzas para salvarles. Y tímidamente parece que los osos empiezan a recuperarse. Tal vez en un futuro vuelvan a ser numerosos en los feraces hayedos del Parque Nacional de los Picos de Europa.
El zorro es el carnívoro mejor dotado para sobrevivir a los cambios por su adaptabilidad, alto grado de psiquismo y elevada tasa de reproducción. Tiene los sentidos muy desarrollados y es extraordinariamente inteligente, por lo que coloniza todos los hábitats del parque, desde los bosques caducifolios hasta las praderas del piso subalpino, entre los 1.700 y los 2.300 metros de altitud. La mayor parte de los grandes mamíferos vive o depende del bosque caducifolio. En su interior hay más recursos alimenticios y la frondosa vegetación se convierte en un refugio donde esconderse de los predadores. Los herbívoros, como este corzo, merodean con frecuencia en el límite entre el bosque y las praderas, aprovechando las hierbas nutritivas de estas últimas, pero sin alejarse del bosque protector. A las praderas acuden también los rebecos, o robezos, como les llaman aquí los locales. A mitad de camino entre las cabras y los antílopes, el rebeco es el dueño y señor de las cumbres cantábricas. En Europa hay 9 subespecies diferentes, de las que 2 viven en el norte de España, una en la cordillera Cantábrica y otra en los Pirineos. Mientras las subespecies de los Alpes o los Cárpatos llegan a pesar 50 y hasta 60 kilos, las españolas son más pequeñas y no suelen sobrepasar los 35. Mientras la mayoría de los herbívoros Al caer la noche, el Parque Nacional se llena de nuevos sonidos. En un área con tanta humedad, los anfibios encuentran un hábitat perfecto para desarrollarse y aunque en su mayoría permanecen invisibles durante las horas del día, la oscuridad nocturna les hace salir de sus escondites. Entre los meses de marzo y abril, los sapos comunes se reúnen en las charcas y lagunillas para aparearse. Son animales terrestres durante todo el año, pero al llegar la época del celo se acercan al agua, guardando una asombrosa fidelidad a los mismos lugares un año tras otro. El acoplamiento es axilar y llega a durar de 8 a 15 días. Las hembras, que ponen hasta 7.000 huevos, harán la puesta en el agua, dejando un rosario de huevos negros que eclosionarán entre 15 y 18 días después. Los mamíferos han colonizado los diferentes ecosistemas del Parque Nacional, desde las cumbres hasta los feraces valles del interior. Los cambios producidos por el hombre en algunos de estos ecosistemas han mermado o movido las especies más especializadas, mientras otras, como el zorro, se han convertido en auténticos especialistas en la supervivencia.
Aunque la masa forestal es solo un reflejo de la que debió existir antes de los asentamientos humanos, en los bosques de picos de Europa se pueden encontrar prácticamente todas las especies vegetales de la cornisa cantábrica. El haya es la especie arbórea más importante del parque. Los hayedos forman un cinturón boscoso entre los 700 y los 1500 metros de altitud, defendiendo el suelo de la acción erosiva y generando una rica capa húmica bajo ellos, por lo que se les denomina las nodrizas de los montes. En los hayedos, las especies vegetales se multiplican. Hay robles, abedules, serbales de cazadores, algunos tejos, quejigos, mostajos y un árbol que se conoce localmente como chardón o madre de la fauna, el acebo. El acebo da fruto en invierno, cuando el bosque caducifolio ha perdido su hoja, por lo que se convierte en una fuente de alimento fundamental para algunas especies animales. Si el invierno es la época de escasez en el bosque caducifolio, el otoño es la estación de la abundancia. Los árboles dan fruto y los animales los aprovechan para acumular grasas que les permitan afrontar la estación fría. En la delicada cadena ecológica, cazadores y presas mantienen un frágil equilibrio. Sin los frutos del bosque y su cubierta protectora, no existirían los primeros eslabones y por tanto no sería posible el desarrollo del resto de esta comunidad biológica tan rica en especies vegetales como animales. Busca la protección en el bosque cuando se sienten amenazados, los rebecos, adaptados a la vida en las cumbres, huyen por los roquedos y se refugian en los escarpes donde ningún predador puede alcanzarlos. La historia geológica de los picos de Europa se remonta al Carbonífero. Hace más de 300 millones de años, las calizas que dominan la cordillera se fueron depositando en una plataforma marina hasta alcanzar más de 1000 metros de espesor. Pero fue hace 30 o 35 millones de años cuando las fuerzas orogénicas volvieron a actuar y al mismo tiempo que hacían emerger los Pirineos y los Alpes, levantaron lo que hoy son los picos de Europa. Después, las glaciaciones del Cuaternario y los fenómenos kársticos tallaron la orogenia del parque y a su acción debemos lugares tan emblemáticos como los lagos Enol y Ercina dentro del área de las montañas de Covadonga. La última glaciación del Cuaternario se produjo hace 15.000 años y ya entonces el hombre prehistórico había ocupado estos territorios. La historia del hombre y los picos de Europa ha sido desde sus orígenes muy intensa. Desde el tiempo de los celtas, que adoraban al dios Vindius, estas montañas han tenido un carácter sagrado. Después, su relación con la batalla y victoria de Pelayo contra los musulmanes, origen de la reconquista española, la acabó de convertir en un lugar emblemático reverenciado por sus habitantes. El relevo de aquellos primeros pobladores del Cuaternario ha llegado hasta nuestros días y el hombre sigue viviendo en el interior del parque. El pastoreo es una actividad que se remonta siglos atrás.
En el norte de España, el mayor macizo de roca caliza de la Europa atlántica se ha convertido en un área protegida para la conservación de los ecosistemas y la vida salvaje cantábrica. Es el mayor parque nacional del país y uno de los mayores de Europa. Un mundo de altas montañas, praderas alpinas y frondosos bosques que además fue escenario de importantes episodios de la historia de España. Los picos de Europa encierran diferentes ecosistemas. Los valles y las faldas de las montañas están cubiertas de frondosos bosques caducifolios que han sufrido la acción devastadora del hombre durante siglos. En sus orígenes debían formar una única mancha, solo aclarada en las cotas altas de las montañas, pero hoy ocupan un reducido 21% de la superficie protegida. El agua es uno de los factores ecológicos principales del parque. Hay un régimen de lluvias abundante y en las cumbres se depositan todos los años miles de metros cúbicos de agua en forma de nieve. El agua permite la existencia de la cerrada masa forestal y la vida animal encuentra refugio y alimento en el interior del bosque. El Parque Nacional de los Picos de Europa ocupa 64.660 hectáreas que se reparten entre las provincias de León, Asturias y Cantabria. Se creó el 11 de mayo de 1995 como ampliación del primer parque nacional creado en España, el de la montaña de Covadonga, que obtuvo su nominación en el año 1918.